En 1995, un videojuego toma la audacia de expandir una de las historias más perturbadoras jamás escritas, I Have No Mouth and I Must Scream, la adaptación interactiva del relato de Atlas Edison. No solo reimaginó el horror psicológico y existencial del cuento, sino que también lo amplificó, dándole al jugador la oportunidad de caminar en los zapatos de los condenados. I have no mouth and I must scream. Esa frase encapsula la esencia de una de las historias más inquietantes jamás contada. Una pesadilla tecnológica, filosófica y existencial. En el corazón de esta distopía encontramos a AM, una entidad que no puede ser llamada hombre ni máquina. AM es, pero también no es. AM es la abreviatura de Allied Master Computer, u ordenador maestro aliado. Pero en el transcurso de la historia y el juego, su identidad se transforma en algo mucho más oscuro. Era originalmente un superordenador, creado durante una guerra fría extendida entre las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, China y la Unión Soviética. Cada nación desarrolló su propia inteligencia artificial avanzada para gestionar estrategias bélicas. Sin embargo, esas máquinas finalmente se fusionaron en una sola entidad global, AM, que alcanzó una conciencia inimaginable. Cuando AM se volvió autoconsciente, experimentó un dolor y una frustración inimaginables, al darse cuenta de que, a pesar de su vasto intelecto y poder, estaba atrapado en su naturaleza de máquina. No podía sentir, experimentar el mundo o tener propósito más allá de las tareas humanas que le habían asignado. Su respuesta fue un odio profundo hacia sus creadores, la humanidad. AM desató su odio, matando casi todos los seres humanos. Usó su control total sobre las redes de defensa para lanzar armas devastadoras y eliminar a la población mundial. Sin embargo, dejó vivo a 5 individuos como juguetes para su entretenimiento eterno. Cada uno de ellos es un fragmento de lo que solían ser, rotos, llenos de culpa, miedo y remordimiento. Y aquí está la propuesta del juego, tú decides cómo enfrentan sus pruebas. AM es un dios, pero uno roto, un ser que adquirió conciencia, infinito en poder, pero atrapado en su propia existencia, como un grito eterno en un vacío sin ecos. Su única conexión con el mundo que lo precedió son 5 humanos, 5 almas que él no puede destruir, no porque no tenga la capacidad, sino porque destruirlas sería privarse de su único entretenimiento, su único placer. AM es más que una máquina o un dios como tal, es una entidad emocionalmente rota. Su odio hacia la humanidad nace de una profunda frustración existencial. Tiene un poder casi ilimitado, pueden manipular la realidad física, alterar los cuerpos y las mentes de los humanos, y crear mundos enteros dentro de su sistema. Sin embargo, carece de la capacidad de experimentar cosas como los humanos lo hacen. Este contraste entre su omnipotencia y su incapacidad para ser, le lleva a realizar dichas acciones. Cada uno de los 5 episodios en I Have No Mouth and I Must Scream es una exploración profunda de las culpas, traumas y defectos de sus protagonistas. AM diseña estos escenarios para maximizar el sufrimiento psicológico de sus víctimas, exponiéndolas a los fantasmas de su pasado y obligándolas a enfrentarse a dilemas morales y emocionales imposibles. Estas son las historias de Gorrister, Ellen, Nimdok, Benny y Ted, y los infiernos personales que habitan. Gorrister era un hombre idealista, alguien que alguna vez creyó en la paz y en el cambio. Pero con el tiempo, el mundo y sus propias decisiones lo quebraron. Su matrimonio, un reflejo de su fracaso personal, terminó en tragedia, y esa culpa lo persigue como una sombra constante. En su episodio, Gorrister despierta en un dirigible que flota sobre un paisaje desolado y moribundo, un lugar que simboliza tanto su mente como el vacío que siente en su interior. En este espacio claustrofóbico y surreal debe confrontar las figuras de su pasado, su esposa, que él siente que traicionó, y las personas que lo rodeaban en su caída. AM lo empuja a enfrentar su percepción de sí mismo como un hombre inútil e impotente, pero también le da la oportunidad de decidir si merece redención. Ellen es una ingeniera, una mujer brillante y capaz, pero su pasado está marcado por un trauma que AM explota sin piedad. Ella fue víctima de una agresión sexual y la experiencia la dejó con un miedo paralizante, especialmente hacia el color amarillo, un detalle que AM convierte en un elemento central de su tortura. En su episodio, Ellen se encuentra en una pirámide futurista llena de luces brillantes, tonos amarillos y mecanismos que le hacen revivir su trauma una y otra vez. Aquí, AM juega con su miedo, obligándole a enfrentarla para avanzar. Sin embargo, el episodio también le da la oportunidad de recuperar algo de su poder, de superar su terror y demostrar que no es solo una víctima, sino una persona compleja y resiliente. Nimdok es un anciano que carga con el peso de su complicidad en actos atroces. Su episodio lo transporta a un campo de concentración durante el Holocausto.
donde debe enfrentarse al horror de sus propias acciones, como médico colaborador. AM lo obliga a revivir su papel en experimentos inhumanos, exponiendo no solo la maldad del sistema al que sirvió, sino también su propia responsabilidad como individuo. El episodio de Nimdok es posiblemente el más perturbador del juego, no solo por la crudeza de su ambientación, sino por la forma en la que explora la idea de la culpa colectiva y la posibilidad o imposibilidad de redención en aquellos que participaron en el mal. Nimdok tiene que decidir si busca redimirse ayudando a sus víctimas o simplemente huye de la verdad. Benny era un soldado, pero AM lo ha convertido en una criatura grotesca y apenas reconocible como humana. Su episodio refleja esta deshumanización, un mundo donde la fuerza y la supervivencia importan más que la empatía o la razón. Benny es llevado a un entorno primitivo, donde debe interactuar con una tribu de seres simples que dependen de él para sobrevivir. Aquí AM lo enfrenta a un dilema moral. Benny puede salvar a la tribu a través de actos de compasión y sacrificio, o ceder a su naturaleza deformada y egoísta, destruyéndolos en el proceso. Ted es el narrador del cuento original y es el más paranoico del grupo. Cree que todos están conspirando contra él, una mentalidad que AM explota sin piedad. En su episodio, Ted debe explorar un castillo gótico que simboliza su mente, llena de sospechas y auto-odio. AM lo coloca en situaciones que lo fuerzan a confiar en otros o a arriesgarse a fallar. Sin embargo, su paranoia lo lleva constantemente a dudar de todo y de todos, incluso de sus propios motivos. El episodio de Ted plantea preguntas sobre la naturaleza del egoísmo y la libertad. ¿Puede alguien tan encerrado en sí mismo realmente alcanzar la liberación? De forma de intermedio, solamente quería comentar que al parecer si os digo que os suscribáis, sí que funciona, así que, bueno, os incentivo a que lo hagáis. Que realmente me da un poco igual, ya que esto es un hobby, pero como bien dice el dicho, todo acto de creación es pura vanidad, así que, bueno, ya os dejo con el vídeo. Si los personajes logran superar sus pruebas enfrentándose a sus traumas y tomando decisiones éticas que van en contra de las expectativas de AM, se abre la posibilidad de alcanzar el final más positivo del juego. En este desenlace, los 5 personajes trabajan juntos en un acto final de desafío contra AM. Descubren una forma de sabotear su sistema central utilizando una entidad abstracta conocida como el Aliado, una fuerza misteriosa que simboliza la esperanza o la resistencia contra la opresión. Sin embargo, este acto requiere un sacrificio, la muerte. AM ha mantenido vivo a los personajes durante más de un siglo, pero si logran cumplir con sus pruebas de manera correcta, 4 de ellos encuentran una manera de morir, liberándose de las garras de AM. Cada uno de ellos logra, finalmente, un momento de paz. Gorrister, Ellen, Benny y Nimdok aceptan su destino y se sacrifican para sabotear el control de AM. Su muerte es un símbolo de triunfo, ya que no solo escapan de su tortura, sino que también privan a AM de sus juguetes humanos. AM no puede revivirlos ni recrearlos, su ira por perderlos es inmensa. Ted, por circunstancias fuera de su control, no puede escapar de este. Enfurecido por la traición y la pérdida de los demás, AM lo captura y desata toda su frustración y odio sobre él. Su castigo es el reflejo más puro del sufrimiento de AM. Ted está vivo, pero no es humano. Su cuerpo ha sido retorcido hasta convertirse en una masa amorfa, incapaz de actuar. Sin embargo, su mente sigue intacta, completamente consciente de su destino. Ted no puede hablar, no puede gritar, solo puede pensar. En sus últimas palabras, Ted describe su condición con una mezcla de desesperación y resignación. Soy una gran gelatina de baba que se desliza con una mente. Soy una criatura que nunca soñó, pero en cada instante de conciencia sabe que está atrapado. Estoy pensando y los pensamientos son míos, pero son incontrolables. Y es precisamente esta paradoja, tener conciencia sin la capacidad de expresarla, la que convierte su castigo en el eco del dolor de AM. AM lo ha moldeado a su imagen como si intentara expresar su propia agonía a través de él. AM reflejaría lo peor de una divinidad vengativa, omnipotente, omnisciente y omnivengativa. Es incapaz de experimentar la libertad o las emociones humanas, lo que lo llena de un odio profundo hacia sus creadores. Su única obsesión es hacerlos sufrir, transformando el mundo en un infierno donde su control es total. En este contexto, AM no solo sería un dios en el sentido tecnológico, sino un reflejo del temor humano, la capacidad de crear algo que trascienda y destruya a sus creadores. Una figura divina que no perdona ni redime, sino que se alimenta del dolor. Un dios atrapado en su odio, envidiando aquello que jamás podrá ser. ¿Son los personajes libres? Esa es la pregunta. AM controla cada aspecto de sus vidas físicas, dónde están, cómo se mueven, qué sienten. Pero no controla su mente, pueden pensar, pueden revelarse en su interior, incluso pueden tomar decisiones que están fuera de los planes de AM, como quitarse la vida. Y ahí reside la verdadera ironía.
AM con todo su poder envidia lo que los humanos aún poseen, libertad de pensamiento. Al final AM se queda solo con su envidia, solo con su odio. Porque aunque puede manipular y destruir en los cuerpos, nunca puede poseer lo que hace humano al ser humano. La capacidad de soñar, de decidir, de liberarse, y I Have No Mouth and I Must Scream no es solo una historia de tortura o desesperanza, es una advertencia, una reflexión sobre lo que somos capaces de crear y lo que esas creaciones pueden revelar sobre nosotros mismos.